Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Os doy la bienvenida al canal. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por apoyarme, dejarme esos hermosos comentarios, por cada suscripción, like. Os lo agradezco de todo corazón. Me encanta escuchar vuestras historias. Y como ya sabéis, he empezado a hacer los horóscopos y esta noche toca a Leo. Amigas y amigos, si tenéis a Leo como signo solar, lunar o ascendente, os aconsejo que veáis esta lectura, porque a veces no podemos sentirnos tan identificados con nuestro signo solar y sí con otros. Incluso si tenéis a Leo, al Sol, en vuestra carta astrológica. Quiero recordaros que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para estar con la persona que queráis, y yo puedo hacerlo, me escribáis a mi WhatsApp, que está en la caja de descripción. Y como sabéis, voy a empezar esta lectura. Voy a ser muy breve. Va a ser una lectura de amor, para saber qué siente esa persona, si vais a conocer a alguien especial, pero también si salen otros aspectos que puedan ser económicos, de salud, proyectos. Las cartas nos lo van a revelar. Voy a contar con 4 barajas. Tengo 3 oráculos que contienen también todo el tarot. Una baraja muy hermosa que tengo de estreno. Voy a dejarlas a un lado. Esta baraja de tarot que he estado estrenando con los signos que ya he hecho. Muy positiva y colorida, como sabéis que me gustan a mí. Y la primera de todas con la que voy a trabajar es mi baraja. Ya sabéis que es una baraja que está basada en el tarot y la cábala. 120 cartas con toda la información, situaciones posibles. No importa que ahora estéis en separación con esa persona, no la conozcáis, os tenga bloqueados, bloqueadas. No conozcáis a nadie, porque va a salir el perfil de una persona, sea vuestro ex. Las cartas responden a todo. Y lo primero que voy a hacer para vosotros, Leo, es sacar una serie de iniciales. Y me quedo con estas. La M, la A, la J, la G y la F. Decidme en comentarios si coinciden con vuestras iniciales, nombre y apellidos, o el de vuestra persona especial. Y ahora sí, voy a tomar mi baraja. Voy a invocar, como ya sabéis, delante de vosotros y vosotras, como yo siempre os imagino que estáis al otro lado cuando me escribís, os conozco. Y quiero que Dios, mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles me den para vosotros luz, verdad y justicia. Estoy aquí no solamente para que recibáis una lectura, sino para que estéis en unión con la persona que amáis, aquí, en la tierra, en este momento, no en otras vidas. Y ahora sí, voy a preguntar qué le depara a Leo en el amor, durante esta semana, incluso durante la primavera. ¿Qué le depara a Leo en el amor para esta semana de marzo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Estas han saltado y son muchas. A ver. ¿Qué le depara a Leo en el amor? ¿Y qué siente esa persona por la que estáis aquí? Si vuestra persona especial es Leo, os recomiendo que también veáis esta tirada. ¿Qué siente esa persona por vosotros? Quiero saber si va a haber noticias de esa persona, avances. ¿Qué siente? Tengo aquí la primera carta que me ha salido muy despedida. Voy a levantarla también. Para mí siempre es una sorpresa. Amigos, tengo aquí un maravilloso as de copas, la primera carta.
Sabéis que yo siempre me guío mucho por la primera que me sale, no simplemente en las tiradas para YouTube, sino para lecturas privadas. ¿Qué veis aquí? Romance. Un as de copas con los 3 signos de agua. Cáncer, Piscis y Escorpio. Esto viene para vosotros. Cenas, citas, conquista. Ellos quieren contarte sus historias, cocinar para ti y acariciarte durante horas en su cálido hogar. Entrégate para recibir todo lo que te mereces. Esta persona no está simplemente fantaseando a un nivel íntimo, sino que desea abrazarte, tocarte, estar en su casa contigo. Incluso puede ser en la casa de él o de ella. Es alguien que como veis en esta imagen le gusta tener el control, quiere llevaros a su terreno. Aquí pudo haber situaciones muy dolorosas para ambos porque cuando tengo unas de copas, o puede ser que esa persona todavía no tengáis cara a cara una relación romántica, o que sea vuestro ex y la relación no terminase bien y necesita un nuevo comienzo y viene con todas, con sentimientos muy verdaderos, porque en el as de copas tengo el agua, que representa las emociones, las más verdaderas. También a veces pueden ser muy intempestivas. En este caso, las aguas están muy tranquilas. En esta carta hay nenúfares y lotos, porque te está expresando su amor más profundo. Esta persona te ama con todo su corazón y quiere empezar una relación contigo. Es que es así de claro, Leo. Si estás en esta tirada y estás viendo esto, va a suceder. Vas a abrazarle. Estás deseando tanto tener un contacto con esta persona. Sé que le amáis. Y os digo tantas veces, y voy a ser muy insistente, que imaginéis que estáis con él o con ella, en vuestra casa o en algún lugar, que cenáis, que él te invita a salir, que estáis en un cine, porque esto es lo que quiere. Entregarte su amor verdadero. Maravillosa. Aquí tengo ya los signos de agua. Decidme si esta persona los tiene, no simplemente como signo solar. O si alguno de los que estáis aquí tenéis Cáncer, Piscis o Escorpio en vuestra carta. Voy a seguir. ¿Qué va a venir para Leo? Aunque con esta entrada no necesito más cartas. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo? Alguien que os echa mucho de menos y que ansía estar a vuestro lado. Que no le importa lo material. Es alguien sensible. ¿Puede ocultar sus sentimientos? Puede que sí. Pero no le va a quedar más remedio que revelarlos. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de marzo? ¿Qué le depara a Leo en esta semana de marzo? Amigos, esto no puede estar pasando. Es que ahora es que no me lo creo ni yo, porque tantas cartas y las dos primeras son 2 ases, un as de copas y un as de pentáculos. Y os estaba diciendo que a esta persona lo material me refería a los bienes económicos o el trabajo, no es lo que le importa. Quiere esto, iniciar una relación con vosotros y tener un compromiso. Siempre repetiré, cuando veáis este gran as de pentáculos, es una moneda, representa el mundo material, algo factible, boda, pero también el alma, que es lo que representa el pentáculo, los 4 elementos de la tierra y el espíritu, apoyo, materializar la relación, comprensión. Tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo, está orgulloso de ti y entiende tus necesidades. Entrégate a esta relación y recibirás bondades. Un maravilloso as de copas y aquí otro, 2 unos, que me están hablando de empezar. Va a ser un comienzo muy, muy hermoso, no simplemente
para estar juntos o salir como novios, sino convivencia, pareja de hecho, matrimonio. Esta es la maravillosa carta. Y además tengo una playa, amigos míos, un palio nupcial. Si estáis soñando con esta boda en la playa, aquí, a la luz de las velas, ¿os imagináis con esta persona y con toda vuestra familia? Es lo que esta persona está queriendo. Va a venir con esta invitación. Y tengo aquí a los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Una tirada que empezamos única. Os quiere mucho, os echa de menos y lo tiene muy claro. 2 cartas. ¿Qué está pasando con Leo? Caballero de bastos, Sagitario. Esta tirada, cuando la veáis, es que estoy yo muy emocionada porque conozco las cartas, ya me conocéis. Es que no puede ser. Es que tengo aquí 3 cartas maravillosas. ¿Cómo está esta persona? Aquí tengo a Sagitario. Diversión, placeres románticos y sexuales. Tu gemelo desea compartir contigo momentos de intimidad. Su pasión está desenfrenada. Tú le excitas como nadie más. Con esa primera carta de las de copas hay conquista, amor. Un caballero de bastos es alguien que viene con mucha rapidez, casi ahoga al caballo. Tiene muchas ganas de realizar fantasías íntimas con vosotras, vosotros. Lo ha estado haciendo en secreto. Siempre que tengo este caballero de bastos, ya sé que puede ser alguien incluso que sea del pasado y si no lo es, está en un círculo cercano y es alguien que incluso podéis conocer. Se le enciende la pasión en sus ojos, lo podréis ver perfectamente y tiene algo vuestro, seguro que os puede ver en fotos, en vídeos, en el Facebook, WhatsApp, pero está así todo el tiempo. Sois su fijación. Esto me está diciendo esta tirada. Alguien que viene con mucho ímpetu. Y aquí tengo a Sagitario. Muchos signos en 3 cartas. Mirad la pasión que tiene esta persona. Increíble. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de marzo? Pasión, compromiso, boda, todo. Suspira. Puede ser incluso también un admirador secreto. Si yo tuviera que hacer un perfil de esta persona, es alguien que tiene ambiciones en su vida porque tengo 2 ases, puede estar bien económicamente, tener un buen trabajo, pero aspira a más, tiene muy buen corazón y sus sentimientos son verdaderos. Desenfrenados también con ese caballero de bastos. ¿Qué le depara a Leo en el amor esta semana de marzo? Esto no puede estar pasando. Es que cuando veáis la tirada, es que, ¿qué está pasando con Leo? Ay, amigos. Otra carta de celebración de boda. En una carta que es el 4 de bastos, Aries, 7 de pentáculos, que tengo aquí a Tauro. Tengo que parar porque es demasiado. As de pentáculos. La carta original de Rider White, del 4 de bastos, me habla de un palio nupcial. Es lo mismo, lo que ocurre que aquí no hay un contrato escrito de boda. Aún así, esta persona y tú, decidme si sentís que sois almas llamas gemelas. Lo tengo siempre tan claro cuando veo esta carta, digo, son llamas gemelas para mí, porque es una vinculación eterna. Esta persona tiene algo tuyo, quizás tú le diste un regalo, lo está incluso tocando. Cada vez que lo hace, piensa en ti. Decidme si es una joya, algo personal, una ropa, pero cuando lo hace dice, yo la siento conmigo, nunca me he desprendido de ti, te querré eternamente. Esta es la gran carta del 4 de bastos, cosechar 7 de pentáculos,
Muchos y muchas estáis aquí esperando recoger. Y este es el momento. Abundancia, equilibrio, aceptación. Prepárate para recibir la recompensa de tu trabajo. Tu valentía y persistencia van a unirte con tu gemelo para disfrutar de tu unión. 2 cartas juntas, además de todas las que veis. Pocas tiradas me pasa esto, ni en privado. Mirad lo que dice. Vuestro amor es más elevado que un contrato legal. Tu gemelo te entrega su cuerpo y su alma, algo que también hace en esa segunda carta. No solo desea darte un anillo, sino vivir contigo para siempre. Qué increíble tirada. Aries. Y aquí tengo a Tauro. Si esto no estuviera sucediendo en esta última semana de marzo, va a ocurrir pronto. Mirad la carta de cosechar. Es alguien que, como vosotras y vosotros, habéis sembrado. Hace tiempo estáis esperando que esta persona vuelva o llegue o entre alguien en vuestra vida y podáis tener una vida feliz en vuestro hogar, con un contrato matrimonial. Persistid, hay frutos. Y voy a sacar alguna carta más porque mirad que está clarísimo. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de marzo? ¿Qué le depara a Leo en esta primera semana de marzo? Tierra. Este es como... Yo tengo mi baraja, lo sabéis, 2 ases de tierra. Este es otro. ¿Cómo puede ser esta tirada? Es que estoy ahora mismo que no me lo creo. Tauro, Virgo y Capricornio. Conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas. Debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás. Todo lo que estáis deseando se va a materializar. Desde la primera carta lo he visto. Creo que pocas veces tengo en una tirada tanta sincronía. Mirad de momento todo lo que os está diciendo, que lo que esperáis va a llegar. Si tenéis algún tipo de proyecto que sea económico, laboral, también vais a recoger. Vais a tener mucho éxito. Es que me faltan pocos ases aquí. Qué maravilla. Y voy a sacaros alguna carta más. A ver, ¿qué le depara a Leo en esta semana de marzo? Decidme luego en comentarios, por favor, quiénes sois estos signos, que hay muchos. ¿Qué le depara a Leo en esta semana de marzo? Bien. 3 de bastos, Aries, bendiciones. Aprendizaje. ¿Quiénes os encontráis así? Transformación, recursos, sabiduría, en un viaje de almas y llamas gemelas donde muchas veces os preguntáis qué me está pasando, por qué he tenido que pasar todo este periodo triste, con dolor, por qué esta persona se fue, por qué estoy en separación, por qué me dijo que un día que no me quería. Tu alma o llama gemela, esa persona en la que estás pensando te ama y te ama como a ti misma. No creas que eres inferior, tampoco superior a nadie. Somos todos iguales. Aprovechad este tiempo también para hacer vuestro propio recorrido. Escribe tus sueños si estáis teniendo sueños con esta persona, estáis conectados en la 5ª dimensión. Tened un cuaderno solamente para ellos. Os van a dar muchas lecciones. Nuestros guías espirituales siempre lo hacen a través de los sueños. Sabéis que lo aconsejo mucho. Y este maravilloso 3 de bastos, que es una tirada que casi no me puedo creer. Seguridad, intuición, inspiración. Decidme si hay personas que estáis distanciadas por mar. Estás fluyendo como el río de la vida. A través del sol tus guías espirituales te están acompañando. Todo está viniendo hacia ti. Todo lo que esperáis ya está. No tenéis que hacer nada más. Lo habéis hecho en un pasado. Sembrasteis, habéis tenido paciencia, en algunos momentos puede que os hayáis desesperado, pero todo está aquí, esta carta, Dios mismo nos dice que ya no tenemos que correr ni apresurarnos.
sino sostenernos en nuestros bastos, que son la intuición y nuestra fuerza. Y todo llegará a través del mar o del río. Si estáis pensando en hacer algún viaje, una mudanza, un cambio de vida, que esta persona venga desde un lugar diferente, lo va a hacer. Una tirada muy mágica. Con estas cartas es más que suficiente para deciros que esta persona está aquí. Y aquí tengo a Aries. Ya no tengo otra tarjeta, pero es Aries. Mucho fuego y tierra. Recordadlo. Decidme si estos signos están en vuestra carta. Y ahora voy a utilizar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere deciros esta persona. ¿Qué mensajes de amor tiene para Leo esta semana de marzo? ¿Qué mensajes tiene de amor para Leo esta semana de marzo? Y han saltado estas cartas, amigos, y las voy a dejar en la base de la baraja. Tengo a tiempo. Estoy tratando de saber quién soy, porque no me reconozco, no me juzgues. Todo llega, ya está sembrado y creciendo. Y en esta tenía la base de la baraja tiempo, y aquí también. Son las cartas del ermitaño y del colgado Piscis. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Cartas muy parecidas. Tiempo divino, el juicio final, Escorpio. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y ten paz mientras tanto. Chakra raíz. Mucha pasión, como el caballero de bastos. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Es lo que desea esta persona. Directamente os he dicho que esta carta significaba esto. Ganas de intimidad a raudales. Puede que no todos, sé que hablo para muchos. Esta persona ya hayáis tenido vuestra intimidad, lo ha disfrutado como con nadie y está deseando haceros el amor. Esto es lo que puedo decir. Magnetismo, otra carta muy unida a los bastos. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo, cuerpo y alma. Ceguera. Estoy atrapado por mi indecisión. Dame tiempo, pero si no me esperas lo entenderé. Hay varias cartas que me están hablando de tiempo, de que llegará cuando deba de ser. Y que tiene que todavía que resolver algunos conflictos o metas en su vida. Pero con lo que ya he visto, os digo que podéis estar tranquilos. Este tiempo lo necesitamos también todos. Y ahora voy a sacar el tarot. Y a ver qué consejo me dan para todos vosotros. ¿Qué consejo me dais para Leo en el amor? ¿Qué consejo me dais para Leo en el amor? ¿Qué consejo me dais para Leo en el amor? ¿Qué siente esa persona? Si me quiere dar algún dato más. El tiempo divino, el juicio final, es una segunda oportunidad para aquellos que habéis tenido ya una historia con esa persona. ¿Qué consejo me dais para Leo en el amor? Y ahora sí, voy a coger una carta porque esta baraja normalmente, amigos, estas cartas no suelen saltar demasiado. Voy a coger esta carta de aquí. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. 5 de espadas. Me está hablando, como veis en la carta, de que puede haber personas alrededor de que os estén influenciando, que no quieran que vuestra relación sea posible. Puede haber terceras personas, pero no con buenas intenciones, porque el 5 de espadas es una carta muy dura, que está en la Sefirá de Geburá, donde tenemos que atravesar una gran adversidad y tenemos la fuerza para superar todos los obstáculos.
Aquí hay alguien que yo os diría que no os fiéis si está a vuestro alrededor. Puede ser incluso alguien familiar, un amigo, amiga, que se entrometa. Decidme si es así. Tengo aquí otra vez un as de pentáculos. A pesar de todo ello, esta persona lo tiene claro. Tened cuidado con esta energía. A veces la gente no desea todo el bien posible. ¿Cómo puede ser, amigos? Estoy hablando para Leo. Energía masculina. El sol. ¿Y qué carta tengo del tarot aquí? El número 19, el sol. Éxito en todo lo que queráis con esta persona y en todos los asuntos, áreas de vuestra vida. No podía ser mejor. Esto, miradlo. Quiero que Leo, veis aquí el sol que está iluminando a este hombre con todas las flores. Estoy hablando de la estación de verano, pero podría ser antes. Tengo la sensación de que a lo largo de la primavera-verano va a haber muchos encuentros, por eso quiero hacer una lectura de 3 a 6 meses. Sé que algo está a punto de suceder. Mirad, flores, tiene rosas rojas en su cabeza, está floreciendo el amor, algo que ya se ha sembrado antes. Esta carta lo dice todo, es una de las cartas más maravillosas del tarot, porque si algo preguntáis y os sale esta carta, es que es un sí. Ahora mismo, si tenéis dudas, si habéis pensado alguna pregunta, o, por ejemplo, si él me quiere, si él va a volver conmigo, Leo, que estamos en tu tirada y tengo esta carta magnífica aquí. Mirad qué noticias. Habladme en los comentarios. Me está dejando sin palabras. Estoy muy emocionada. Ya sabéis que me encantaría estar 1 hora aquí hablando. ¿Y algo más? Pues os enseño esta baraja que ya he utilizado con los otros signos. Tiene 89 cartas y también me habla de la situación que puede estar viviendo esa persona, cómo te encuentras tú. Y voy a sacar alguna. A ver, ¿qué le depara a Leo? Tú eres el sol de mi vida. Si estoy aquí y vivo es por ti. Iluminas mis ojos. Estoy atento a lo que haces. Sin ti no podría seguir viviendo. Eres mi niña y mi niño. Personas que aquí también queráis tener niños. En esta carta, en la original, sale un niño. Lleva una bandera. Hay un caballo blanco. Hay pureza. También posibles embarazos. Personas que tengáis niños. Para él o para ella, eres la persona más pura que ha conocido. No hay nadie más. Estoy ante una tirada que me está emocionando demasiado. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de marzo? Te quiero tanto y te echo de menos. Estos son mensajes que yo canalizo cuando estoy delante de las cartas. Quiere darte flores. Es alguien que va a venir a lo grande. Tengo cartas donde habéis visto el mar, hay palmeras, flores de muchos tipos, alegría. Ahora que empieza, ya que ha empezado la primavera, en algunos lugares ya sé que no, no es igual, pero yo hablo de un florecimiento, algo que lleváis esperando hace mucho tiempo. Que le depara a Leo en el amor. Y voy a sacar una carta. A ver, amigos míos. A ver, una carta para Leo. Una carta para Leo. Y voy a elegir esta. Y voy a ver ahora sí que tengo en la base de la baraja. Pasado. Tengo aquí. Viaje al país de los regalos. Es alguien que ya conocisteis.
Quiero que veáis muy bien esta carta, porque aquí sale como una especie de reloj, escalera, alguien que ya estuvo antes con vosotras y vosotros. Se está acercando. Puede haber manipulación también, incluso de personas que estén a vuestro alrededor. No significa que sea esta persona. Con ese 5 de espadas, no contéis a todo el mundo si tenéis incluso alguna alegría. A veces todo el mundo no es tan... no quiere nuestro bien. Porque aquí tengo máscaras, alguien que se puede estar ocultando, que puede tener secretos, unidos. Y voy a ver la carta que ha salido. Es que os lo podéis creer o no. Amor. Carta número 1. Y hemos empezado con ases. 1, 1. Todo el tiempo. Yo daría mi vida por ti. 89 cartas. Y esta era para vosotros. Alguien que viene, que habéis esperado mucho tiempo, que incluso puede estar en vuestro pasado. No será para todos, pero que os ama. Te amo. Otra vez esta carta de aquí, como podéis ver. Rosas rojas. En todas las cartas de esta baraja no aparecen estas rosas rojas alrededor del corazón. Aquí sí. Sois el sol de su vida. ¿Qué os puedo decir, amigos Leo? Casi yo no me lo creo. Ojalá todas las tiradas fueran así. Es que todo es positivo. Y bien, quiero dejar esta carta aquí porque es tan bonita. Daría su vida por vosotras y vosotros. ¿Qué os parece? Es que es increíble, de verdad. Es tan especial esta tirada. Yo, si la tuviera, o si fuera Leo o tuviera Leo en mi carta astrológica, estaría viéndola todo el tiempo. Porque van a llegar tantas bendiciones y alegrías a vuestra vida. Todo se va a superar. Que no os preocupe lo que piensen los demás. Todo va a estar a vuestro favor, ¿de acuerdo? Pues desde aquí os doy muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro cariño, por vuestros comentarios. Quiero que me escribáis ahora y me digáis, sí, Esther, esto coincide, yo soy de este signo, tengo a esta persona que o viene del pasado o que está en mi presente, Sol, Leo, todo lo vais a tener. Pues muchas gracias de corazón, os quiero mucho, amigos, sabéis que es así. Y nos veremos en la próxima lectura, en una lectura general y luego en el horóscopo semanal. ¿De acuerdo? Pues muchos besos a todos. Gracias.